Como hemos dicho esta mañana, estamos clausurando las escuelas dominicales y hemos podido escuchar a diferentes hermanos y hermanas que nos han aportado su experiencia a lo largo de este curso, y hemos dicho que realmente, y ellos nos han dicho que realmente es importante el poder asistir a las escuelas dominicales. Hace un par de semanas, el 2 de junio, se publicó un tuit de un escritor muy famoso en nuestro país, Arturo Pérez Reverte, y la mayor parte de todos vosotros le conocéis por sus novelas. Él fue además un reportero de guerra en nuestro país durante varios años y en diferentes guerras. Él es un miembro de la Real Academia Española, y por tanto un hombre con un bagaje cultural, literario y escritor de innumerables obras que podéis encontrar en cualquier referencia bibliográfica acerca de él. Y en un tuit que le enviaron a él le hacían una pregunta. La pregunta era: un libro que empezó a leer no le convenció tras las primeras páginas y finalmente le encantó. Es decir, un libro que empezó a leer, que no le convenció tras las primeras páginas, pero que finalmente le encantó. La respuesta fue clara y sencilla, la de él, el 2 de junio, la Biblia. La Biblia. A partir de la respuesta de él, el articulista buscó otras citas del mismo autor, Pérez Reverte, sobre precisamente la Biblia. Y en otra de sus referencias a la Biblia decía: la Biblia es una fuente extraordinaria de relatos, aventuras, batallas, traiciones, amores, emociones y simbolismos, materia de la que hace 3000 años viene nutriéndose el mundo civilizado y que inspiró a los más grandes filósofos y artistas de todas las épocas, literatura, música, pintura y cine incluidos. La última cita, que hace referencia a Pérez Reverte, dice Pérez Reverte: solo la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar una vida entera. Es tremenda la cita. Voy a repetirla. Solo la Biblia, solo con este libro, la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar una vida entera. Creo que solamente esta mención, esta frase, creo que bastaría para animarnos a nosotros los creyentes al estudio de la Escritura. Y eso que provienen de un hombre no religioso, ateo. Es impresionante e increíble. Un miembro de la Real Academia de la Lengua Española, uno de los más grandes y prolijos escritores de nuestros días, que venga a afirmar que solo la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar una vida entera. Creo que nosotros tenemos un privilegio doble. El privilegio primero es el de poder tener, diríamos, un libro que pertenece a la literatura universal y que es una de las grandes obras de la literatura universal, si no decir la más grande obra de la literatura universal. Pero más allá de eso, tenemos el privilegio de tener el libro que para nosotros es la palabra de Dios y, por tanto, un doble motivo para poder acudir a ella y leerla y releerla hasta colmar nuestra vida, como dice el autor. El apóstol Pablo nos exhorta con la siguiente recomendación en su epístola a los Colosenses. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Cortemos ahí el versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Fijaros la primera frase: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Una palabra que viene a ser el final de un proceso, la culminación de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Recordad aquel texto de Hebreos 1:1.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos, al final de los tiempos, nos ha hablado a través del Hijo, de Jesús. Y por tanto la palabra final la encontramos en Jesús. Una palabra que ya estaba en el principio con Dios. Al recordar el texto de Juan, en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Una palabra que era la sabiduría. Se nos dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, que la sabiduría estaba con Dios ordenándolo todo. Antes de que fuera el cielo y la tierra, allí estaba la palabra de Dios ordenándolo todo junto con Dios. Pero además, una palabra de vida. Una palabra que sopló aliento en la nariz de Adán, nos dice el relato del Génesis, para que llegase a ser un ser viviente. Por tanto, una palabra que trae vida. Una palabra que acompañó al ser humano a lo largo de la historia, desde el principio. Un Dios que se nos dice que caminó con Enoc, que habló con Enoc, que acompañó a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Siquén, hasta el valle de More, y desde allí hasta Egipto para volverle a traer a la tumba suya en la cueva de Macpela. Un Dios que le acompañó, el Dios de la palabra. Una palabra que, como sabéis, fue entregada a Moisés en tablas de piedra, para que Israel pudiera conocer a Dios, su voluntad y cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, expresado en esa máxima que es, diríamos, los derechos humanos del Antiguo Testamento, podríamos decir, los 10 mandamientos. Una palabra firme y veraz, una palabra de una vez y para siempre, una palabra que fue el pacto de Dios con su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero una palabra que se muestra y se mostraba también indignada ante la maldad, ante la injusticia, ante el latrocinio, ante la prevaricación de los poderes de Israel, y que descendía sobre los profetas para reclamar justicia, para llamar a la conversión a los poderosos. Una palabra que venía a proteger a los débiles, a los más vulnerables, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Finalmente, una palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la palabra se encarnó y se llama Jesús. Y nadie ya tenía que poner voz a la voz de Dios. Nadie tenía que acudir a los profetas, a las visiones, a los sueños. No era necesario porque la palabra se había encarnado. La palabra era Jesús. Esa palabra es la palabra que el apóstol Pablo nos pide, que more en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero como es la culminación de todo ese proceso en el cual Dios ha ido hablando a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, por eso es necesario conocer todo ese contenido. Por eso es necesario conocer la prehistoria y la historia de la palabra de Dios hablando a los hombres, desde el acto creador hasta el verbo encarnado. Por eso es necesario conocer las conversaciones, llamémoslas así, entre Dios y Enoc, entre Dios y Abraham, entre Dios e Isaac y Jacob, pero también la voz que Dios dirigió a Moisés, como a David y Salomón. Como no fueron menos las voces femeninas a las cuales Dios también habló y con las que habló con Miriam, con Débora, con Ruth y con tantas otras mujeres a lo largo de la historia, así como la palabra de Dios que nos trajeron los profetas Elías, Eliseo, Isaías, Ageo y otros muchos a lo largo de los tiempos. Nuestro Dios, hermanos y hermanas y amigos, es el Dios de la palabra, un Dios que ha hablado mucho y de muchas maneras a lo largo de la historia y que debemos de conocer. Lo podemos hacer por sentido religioso, lo podemos hacer por sentido del deber o incluso por el sentido de la obligación. Pero cuánto mejor sería conocer y saber por un sentido del deseo de conocimiento, por pasión, por conocer lo que Dios nos dijo, por saber lo que está escrito, por una necesidad de crecer y de mejorar como personas a la luz de tantos hombres y mujeres a través de la historia y sus vidas y sus experiencias con Dios que nos enseñan a conocer mejor a nuestro Dios y a ser mejores creyentes y mejores personas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero también, por último, nos encontramos con la palabra
de Cristo, con Él, con su vida, con su persona, con sus palabras. Es el Dios encarnado el que nos habla, el que se dirige a nosotros, el que se desnuda delante de nosotros y nos muestra su humanidad, nos muestra sus luchas, sus temores y sus miedos, los de Cristo Jesús, pero también sus certezas, sus convicciones, también su voluntad decidida de hacer la voluntad de Dios el Padre que está en los cielos. No solo sus palabras deben de morar en nosotros como un credo que podemos recitar de memoria, es Él, Jesús en persona, el que debe de morar en nosotros. O como diría Pablo en su epístola a los Efesios, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros hemos aprendido a Cristo de otra manera, conforme a lo que encontramos en la Escritura. Y por eso Dios el Padre nos dice, a Él oíd, a Cristo Jesús, a Él oíd. Por tanto, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero un segundo elemento, y con esto quisiera terminar en esta mañana, que la palabra de Cristo dice debe de abundar en nosotros, dice, entre nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. El apóstol nos exhorta a que el encuentro con la palabra, sea un encuentro comunitario, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, por tanto un encuentro comunitario. En realidad toda la experiencia de fe es una experiencia comunitaria. Recordemos a Jesús con sus 12 discípulos, con esa primera comunidad de discípulos, Jesús con los suyos, y se expresa a través de esos mandamientos mutuos de amaros unos a otros, exhortaros unos a otros, orar los unos por los otros, someteros los unos a los otros, sobrellevar los unos a los otros las cargas y animaros los unos a los otros, edificándoos unos a otros. Por eso la palabra de Dios ha de leerse de forma comunitaria, enseñándonos unos a otros. Es cierto que el Señor dio a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, sí que es cierto, y que cada uno ocupa y tiene una misión dentro de su iglesia, pero la palabra debe de ser leída abundantemente entre nosotros. Por eso las escuelas dominicales, así como las células, en la vida de la iglesia tienen una función. Es el espacio más reducido, más íntimo, donde podemos compartir unos con otros nuestro aprendizaje, nuestras experiencias con Dios y con su palabra. Es el lugar donde podemos y debemos exhortarnos, animarnos los unos a los otros. No es el espacio donde hacer alarde de sabiduría, a ver quién sabe más, ni de competir los unos con los otros, sino el espacio donde compartimos en amor y edificación lo que el Señor nos ha enseñado previamente a cada uno de nosotros y que hemos puesto en práctica en nuestras vidas y que ahora compartimos con los demás, como nos decía el libro de Esdras. Es muy importante la última palabra, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría, en toda sabiduría. Podemos abordar la palabra sabiduría desde varias perspectivas. Una, desde el conocimiento, no desde las ocurrencias o mis elucubraciones personales, sino desde la sabiduría que nos da el contenido previo, el conocimiento previo. Lo que mencionábamos anteriormente, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, de esas lecturas y relecturas de la propia palabra de Dios, a la cual nos animaba Pérez Reverte también, lo que mencionábamos anteriormente. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Es la que nos hace sabios a la hora de compartir con los demás, con mis hermanos. Es cuando las palabras que salen de nuestra boca tienen, como dice Arguiñano, ¿sabéis quién es, verdad? Es para despertaros, ¿eh? Fundamento. Muy bien, Conchita. Las palabras que tienen fundamento. Muy bien. Ya se ve que veis Arguiñano. Palabras con fundamento, que se arraigan en la palabra de Dios. Algunos están diciendo, eso no se dice, pastor. Yo también veo a Arguiñano, que me gusta mucho. No se basan en experiencias personales o conocimientos propios, sino que están fundamentadas en la palabra que mora en nosotros, la palabra de Cristo. Pero también en toda sabiduría, que debemos entenderlo como palabras que buscan el bien y hacen el bien. Pero las palabras que salen de la boca del hombre y de la mujer de fe son palabras y han de ser de sabiduría,
que como la sabiduría en el libro de los Proverbios, esa sabiduría que es la sabiduría del padre y de la madre, del maestro que enseña a sus discípulos, que enseña a los hijos el bien, andar por buenos caminos, a no ir en pos de gente que busca y hace el mal, y por tanto le muestra los peligros de la vida, le anima a no ir en pos de los malos, le muestra el camino del bien, le anima a ser justo, trabajador, amigo de los amigos, y por último, a temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría, lo que realmente hacemos es acompañarnos los unos a los otros en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, no para darnos lecciones los unos a los otros, o hacer concursos a ver quién sabe más que el otro, o quién es más espiritual que los demás, y exclamar como el fariseo, yo no soy como ese, sino todo lo contrario, para acompañarnos en los problemas y en las dificultades de la vida, para sostenernos unos a otros, para que todos lleguemos a la medida y a la estatura de un varón perfecto, o sea, Cristo Jesús. Volvamos a las palabras de Reverte. Solo la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar una vida entera. Ayudadme, pensar en textos de la Escritura que te han hecho bien. Y después te voy a pedir que lo recites de memoria, rápido, uno tras otro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y dice más adelante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cantamos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuál es tu versículo? Dilo. Dilo. En voz alta. Sin miedo. Juan, ponte de pie y dilo fuerte, para que te oiga todo el mundo. Amén. ¿Otro más? Muy bien, doctrinal, puro y duro. Otro más. Muy bien, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El último. Muy bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Solo la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar toda una vida. La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, en las escuelas dominicales, en las células, en los cultos, en las casas, en todo lugar donde os reunís. La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Tened cuidado con la lengua. Es un arma de doble filo, que sea siempre para la edificación. Solo la Biblia, releída una y otra vez, bastaría para colmar toda una vida. Amén. Amén. Pues nos ponemos en pie, vamos a despedirnos.